Bienvenido a El Playbook del Poder. Si hoy sientes que el mundo te exige tener todo bajo control, quédate, porque este episodio te va a incomodar y a la vez te va a dar aire. La paradoja del control es simple de decir y dura de vivir. Entre más lo necesitas, menos lo tienes. Y entre más confías, más te sigue la gente. Ivo, ¿cuántas veces te has descubierto apretando el volante cuando lo que tocaba era soltarlo? Más de las que quiero admitir. Hay noches en que abro los ojos y la cabeza arranca como una máquina. Correos, pendientes, decisiones, ese contrato que no cierra y mi impulso natural es agarrar todo a puño cerrado. Antes pensaba que eso era liderazgo. Hoy sé que es miedo disfrazado de eficiencia. Y cuando lideras desde el miedo, el día siguiente ya está hipotecado. Hay una imagen que me ayuda. Imagina que metes la mano en un río para pararlo. Al principio sientes poder, frescura, incluso control. Un segundo después el agua te supera y es incontenible. Con los equipos pasa igual. Cuando más intentas controlarlos para alinearlos, más se te resbalan las mejores ideas por entre los dedos. Eso me recuerda a un cliente en México que juraba que sin él nada se movía. Tenía dashboards para todo, uno para ventas, uno para marketing, otro para satisfacción del cliente, otro para energía del equipo. El tipo casi tenía un panel para medir el ánimo de su perro. En los comités traía 20 pestañas abiertas y gritaba victoria cuando el color cambiaba de naranja a verde. Pero afuera de la pantalla, el equipo caminaba en puntillas. Nadie tomaba decisiones sin consultarle. Nadie quería fallar. Y al final, lo único que crecía era el costo de oportunidad. Y la soledad del líder. Porque ese lo veo todo es adictivo. Te da un subidón de dopamina. Sientes que existes, que importas, que si sueltas se cae la torre. Te hace creer que estás salvando el día, pero hay una factura que llega siempre. Se te seca la intuición, se te rompe la confianza y el talento deja de proponerte lo imposible. Cuando lo confrontamos, dijo, no confío en que lo van a hacer como se debe. Lo interesante es lo que no dijo. Si no tengo el control, tengo miedo de desaparecer. Era un tema de identidad, no de Excel. Y esa es la trampa. Cuando tu valor personal depende de tener todas las respuestas, cualquier no se suena a sentencia. Hagamos pausa aquí porque puede que alguien esté escuchando y diga, pero yo sí necesito controlar, mi industria no perdona. Te entiendo, no estamos hablando de irresponsabilidad, estamos hablando de la diferencia entre controlar a las personas y diseñar contenedores que contengan la complejidad. Controlar personas te da obediencia, diseñar contenedores te da autonomía con dirección. Un contenedor. Un marco claro que marca el norte, protege el foco y deja respirar. Piensa en una carretera bien diseñada. Hay límites, hay curvas señalizadas, hay puentes y carriles, pero tú conduces. Un buen líder diseña carreteras, no maneja el volante de todos los autos. Y ojo, diseñar bien toma más trabajo que microgestionar, porque te obliga a decidir qué importa de verdad y qué es ruido. Y te obliga a mirarte al espejo, porque el exceso de control casi siempre nace del miedo. Miedo a perder el poder, miedo a fallar en público, miedo a que el de al lado te supere, miedo a que te descubran humano. Decirlo en voz alta no te debilita, te devuelve el timón de tu propia psicología. Te voy a contar algo personal. Hace unos años me di cuenta de que en proyectos nuevos me salía el coronel interior. Tenía una visión muy nítida y quería que todo se ajustara a esa película en mi cabeza. Cada desviación me irritaba. El resultado era una caravana de tareas perfectas y un equipo con poca piel en el juego. Un día, una persona del equipo tomó una decisión que yo no hubiera tomado. Yo habría dicho A, ella eligió B y fue mejor. No por suerte, sino porque estaba más cerca del cliente en ese momento. Ese día sentí una mezcla rara, alivio, vergüenza, gratitud, y algo se movió.
Entendí que el verdadero poder no es que todo salga como tú lo imaginaste, sino que lo que salga sin ti sea todavía más grande. Me pasó algo parecido con el tiempo. Yo era prisionero de la eficiencia. Si alguien se tardaba de más, me incomodaba. Hoy entiendo que hay ciclos que no se aceleran a punta de mensajes. Una idea necesita reposo. Un conflicto necesita que los involucrados se encuentren de verdad. Un proceso necesita pasar por un error para que aprenda. Y ahí está otra parte de la paradoja. A veces el camino lento te lleva más lejos que la urgencia ansiosa. Hablemos de tecnología porque es el gran amplificador de esta paradoja. Te vende la promesa del control total. Tienes tableros, inteligencia artificial que te predice todo, automatizaciones, checklists que se autocompletan. ¿Y qué hacemos? Convertimos a la gente en apéndices del software. Si no está en el sistema, no existe. La tecnología es maravillosa, pero si te desconecta de las conversaciones difíciles, de las sutilezas, de la lectura de contexto, te vuelves ciego. Hay un equipo en Bogotá con el que trabajamos, que tenía la suite tecnológica más avanzada que he visto. Lo que no tenían era permiso para pelear bien. Cuando alguien cuestionaba una idea, el gerente general lo leía como desafío de poder y lo aplastaba con datos. Resultado, todos llegaron a la misma conclusión. No vale la pena arriesgarse. Eso mató la innovación. Nadie le dice a un dashboard que su hipótesis es mediocre. Si lo dices a una persona y te lo devuelve con otra que la supera, sí hay confianza. Eso es clave. La confianza no es un sentimiento bonito, es un activo estratégico. Si te obsesiona controlar, tu equipo no te cuenta las malas noticias a tiempo. Si confían, te enteras cuando todavía puedes mover el tablero. La gente no oculta por maldad, oculta por miedo. El exceso de control produce miedo. El miedo produce silencio. Y el silencio es carísimo. Hay un silencio particular, el silencio por correo. Cuando copian a todo mundo en un correo asuntos en mayúsculas, nadie decide porque todos están enterados. El exceso de control crea esa ilusión de participación. Todos saben, nadie actúa. Un buen líder hace lo contrario. Reduce y limita el uso inadecuado del correo, agranda la conversación real, asigna dueño, protege el foco y quita el miedo a la primera equivocación razonable. Sí, y aquí viene algo práctico, aunque te suene contraintuitivo. Si sospechas que estás controlando de más, prueba esto 2 semanas. Deja de pedir ser copiado en todo. Pide solo resultados con una cadencia acordada. Cuando te sientas tentado a intervenir, pregúntate, ¿voy a mejorar el resultado o solo voy a calmar mi ansiedad? Si es lo segundo, respira y muerde la lengua. Vas a descubrir con sorpresa que tu equipo no solo no se cae, llega antes y más alto. Y si se cae tendrás información valiosa para diseñar mejor el contenedor. Déjame, te hago una pregunta que quizá valga para quien nos escucha. ¿Qué es lo primero que se desordena cuando decides soltar? La sensación de control, no la realidad, la sensación. Te sientes menos necesario. Y si tu identidad estaba pegada a soy el que todo lo salva, eso duele. Por eso muchos líderes vuelven al viejo patrón, no porque sea mejor para la empresa, sino porque es menos incómodo para el ego. Por eso hay que anclar en otra cosa. ¿Para qué lideras? ¿Para probar que eres indispensable o para construir algo que no te necesite? La respuesta define tus próximos años. Me encanta eso. Y te sumo otra capa, el poder íntimo. El liderazgo más fino no es el que se escucha en la sala, es el que ocurre en conversaciones pequeñas, en decisiones aparentemente menores, en esas interacciones donde eliges no humillar, eliges preguntar, eliges agradecer antes de corregir. Controlar es ruidoso, liderar bien es quieto, casi invisible y paradójicamente más influyente. Y tiene un costo, sostener la incomodidad sin anestesiarla con acción inútil. Hay días en que lo mejor que puedes hacer es reunirte con 2 personas y hablar en serio, no mandar 20 correos.
Una pregunta honesta y silencio para escuchar la respuesta completa. Eso mueve montañas. Voy a abrir un bucle que cerraremos más adelante. ¿Qué pasa con el control cuando hay crisis real? ¿Un ciberataque? ¿Una fuga de talento clave? ¿Un cliente estratégico que amenaza con irse? ¿Se vale soltar? Mi respuesta corta, sí y no. Sí, porque no vas a resolver la crisis solo. No, porque en crisis hay que estrechar los límites del contenedor. Marcas prioridad, corto plazo, roles, ritmo, pero sigues sin manejar el volante de todos, solo estrechas la carretera para que nadie caiga por el barranco. Y mantienes la conversación humana viva. Si la gente siente que la estás controlando, te dirá lo que quieres oír. Si siente que la estás cuidando, te dirá lo que necesitas saber. Quédate con esta distinción. Controlar gira en torno a ti. Cuidar gira en torno al propósito y a las personas. Si cuidas, te siguen incluso cuando aprietas el paso. Si controlas, te obedecen hasta que ya no. El día que te das cuenta de eso, cambias la pregunta de ¿cómo controlo esto? Por ¿cómo diseño el espacio para que lo mejor emerja? Es otra forma de pensar. Y se aprende. Quiero volver al tema del ego, porque es el fantasma. Nadie se despierta diciendo, hoy voy a controlar a todos. Pero sí nos despertamos con la necesidad de sentirnos valiosos. ¿Cómo te quitas la adicción al control sin perder esa sensación? Una forma es cambiar la métrica interna. En lugar de preguntarte, ¿cuántas decisiones tomé? Pregúntate, ¿cuántas decisiones no necesitaron de mí? En lugar de ¿cuántas veces tuve razón? Prueba, ¿cuántas veces otros brillaron sin mi sombra? No es poesía, cambia tu cableado. Y tu estado físico. Curioso pero real, el cuerpo tenso manda señales al cerebro que justifican el control. Por eso hay directivos que viven con los hombros arriba y el pulso acelerado. Una práctica sencilla. Antes de meter la mano, literal, respira. 3 respiraciones completas bajan el ruido en tu sistema. Parece pequeño, no lo es, porque esa micropausa puede ser la diferencia entre soltar o invadir. Y no olvidemos el rol de la conversación privada contigo mismo. Cuando algo se sale del guión y te sube la marea, nota la frase automática. Si no lo hago yo, nadie. Desactívala con otra. No soy el héroe de esta escena, soy el director de la obra. El héroe corre y se quema. El director mira el conjunto y mueve con sutileza. Uno controla, el otro compone. Déjame cerrar el bucle que abriste sobre crisis con una historia breve. Un cliente perdió en una semana a 2 jefes clave y un cliente grande amenazó con migrar. El CEO, que había trabajado su relación con el control, nos llamó y dijo algo así. Sé que mi impulso es controlar todo, pero no quiero quemar al equipo. Necesito contenedores más estrechos, sí, pero también mantener la confianza. Lo que hicimos fue simple y difícil. 3 frentes con dueños claros, check-ins diarios de 15 minutos, una regla de oro. Si algo se rompe, pedimos ayuda antes de intentar salvar reputación y un ritual de cierre al final de cada día para reconocer microavances. Resultado, en 2 semanas estabilizado. Y lo más bonito, el gerente no fue el héroe, fue el que sostuvo el tejido. Y eso construye instituciones que sobreviven a las personas. Líder que todo lo controla, empresa que depende de uno. Líder que diseña contenedores y confía, empresa que se vuelve escuela. ¿Qué prefieres dejar? ¿Un récord de decisiones o una forma de decidir? Si estás escuchando y te reconoces en el exceso de control, no te culpes. Te funcionó en algún momento. Te trajo hasta aquí, solo que ahora te está cobrando intereses. La pregunta es si estás listo para una versión más poderosa de ti, no más ruidosa, más silenciosa y efectiva, una donde te vuelves menos necesario y más influyente. Te propongo un ejercicio de esos que no se comparten en LinkedIn. Piensa en 3 personas de tu equipo. Visualízalas. Pregúntate, en silencio,
¿Qué control mío los está empequeñeciendo? Si te llega una imagen, no la discutas. Escríbela. Mañana, conversa con cada una. Diles lo que ves, pide disculpas y toca. Acuerden una forma distinta de avanzar. Y luego, cumple tu parte. Sostén el contenedor, no metas la mano. Vas a sentir el vacío al inicio. Después vas a sentir la expansión. Y si te duele, es normal. Es el ego estirándose. Al otro lado hay un tipo de poder que no necesita demostrar nada. Se siente en la sala, se escucha en el pasillo, se ven los resultados y sobre todo, se ve en la gente. Un equipo que se sabe visto y cuidado trabaja con otra temperatura, crea de otra forma, arriesga de otra forma, reparan más rápido. Ese es el poder que vale. ¿Sabes qué me gustaría? Que quienes llegaron hasta aquí hoy tomen una decisión pequeña pero irreversible. Quitar una copia innecesaria. Delegar un resultado con fecha y libertad para elegir el cómo. Cancelar una reunión que solo existe para calmar ansiedad. Abrir una conversación incómoda que estás evitando. Y cuando te pregunten ¿por qué cambiaste?, puedas decir porque entendí la paradoja. Cuanto más necesito el control, menos lo tengo. Voy a elegir confianza con diseño. No es fe ciega, es un acto estratégico. Y con eso cerramos. Si este episodio te removió, no era para que te castigues, era para que te mires con cariño y hagas ajustes de adulto. Un líder que controla es comprensible. Un líder que confía con inteligencia es necesario. Gracias por estar aquí. Quédate con esto. El poder que construye futuro no es el que aprieta, es el que sostiene. No es el que asfixia, es el que oxigena. No es el que decide por todos, es el que hace que todos puedan decidir mejor. Ahí te quiero ver. Nos escuchamos en el próximo episodio del Playbook del Poder. Mientras tanto, suelta un poco y mira qué pasa.